En un pequeño pueblo olvidado en las profundidades de un frondoso bosque, se encontraba una leyenda que atemorizaba a los lugareños desde tiempos inmemoriales. Decían que, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba con fuerza y las sombras se alargaban, los muertos abandonaban sus tumbas para vagar por el mundo de los vivos. La leyenda hablaba de un antiguo ritual prohibido por los ancestros, pedir favores a los muertos. Se decía que si alguien osaba realizar esta peligrosa práctica, invocaría la ira de las almas errantes. Pero como suele ocurrir con los seres humanos, la curiosidad y el deseo de obtener poder sobrenatural superaban con creces el miedo a las consecuencias. Un joven del pueblo llamado Andrés, movido por la desesperación y una búsqueda insaciable de respuestas, decidió desafiar la leyenda. Había perdido a su familia, en un trágico accidente, y se encontraba sumido en el dolor y la soledad. La perspectiva de reunirse con sus seres queridos una vez más, aunque fuera a través de un oscuro ritual, era demasiado tentadora para resistirse. Armado con antiguos libros de magia negra y conjuros prohibidos, Andrés se adentró en el cementerio, al filo de la medianoche. Con la luna brillando en lo alto, el joven trazó con precisión los símbolos en el suelo y encendió velas alrededor de una antigua lápida. Entonces, con una voz temblorosa, pronunció las palabras del arcano ritual. Al instante, una ráfaga de viento helado envolvió el lugar, y las hojas de los árboles crujieron como si anunciaran la presencia de algo siniestro. Desde la oscuridad, emergieron siluetas etéreas de formas humanas. Eran las almas errantes, los muertos que habían sido convocados por el osado joven. Andrés, a pesar de su valentía, sintió como el terror se apoderaba de él al ver las miradas vacías y penetrantes de los espectros. Intentó pedirles lo que tanto anhelaba, pero las palabras se atascaron en su garganta. Las almas, en su silencio sepulcral, parecían comunicarse sin palabras, transmitiendo un mensaje de advertencia sin emitir sonido alguno. El joven comprendió entonces que su desesperación lo había cegado ante las consecuencias de sus acciones. Aquellos espíritus, sin duda, no eran sus seres queridos que él ansiaba ver de nuevo. Eran entidades perturbadas, desgarradas por la incertidumbre y el dolor de la muerte, y haber sido convocados por un ser vivo solo aumentaba su tormento. En ese instante, el viento aulló con furia, y las almas errantes se abalanzaron sobre Andrés. Susurros ininteligibles inundaron su mente, y una sensación abrumadora de angustia y remordimiento lo embargó. El joven suplicó piedad, pero los espíritus no parecían dispuestos a detenerse. Finalmente, Andrés logró liberarse del agarre espectral, y huyó del cementerio, llevándose consigo el peso de su imprudencia. El resto de sus días fueron consumidos por el terror y la paranoia, convencido de que las almas que había perturbado lo acechaban en cada sombra. La leyenda del peligro de pedir favores a los muertos se propagó con mayor fuerza después de ese acontecimiento, y el pueblo entero evitó hablar de ello. El cementerio quedó sumido en un silencio siniestro, y ninguna alma valiente osó desafiar a los muertos nuevamente. Y así, la advertencia se mantuvo como una sombra acechante en los corazones de aquellos que habitaron el pueblo, recordándoles que no se puede jugar con el equilibrio entre la vida y la muerte, y que convocar a los espíritus puede traer terrores más allá de lo imaginado. Con el paso del tiempo, la historia de Andrés y su atemorizante encuentro con las almas errantes se convirtió en una leyenda aún más escalofriante. Los habitantes del pueblo transmitían la historia de generación en generación, susurrando sobre los peligros de jugar con la muerte y las advertencias de los muertos que vagaban en busca de venganza. A medida que la leyenda crecía, los visitantes curiosos y aventureros acudieron al pequeño pueblo para poner a prueba la veracidad de los cuentos. Algunos consideraron la historia como una simple fábula para asustar a los niños, pero otros no podían resistir la tentación de experimentar lo sobrenatural. Entre aquellos osados forasteros estaba un grupo de jóvenes valientes, que desafiaron los miedos infundidos por la leyenda. Llamaban la atención de los lugareños, con su jactancia y confianza en sus habilidades, para lidiar con lo desconocido. Decidieron realizar el mismo ritual que Andrés había llevado a cabo, considerando que el joven pudo haber cometido algún error.
Cuando la luna llena iluminó el cielo, los intrépidos forasteros se adentraron en el sombrío cementerio. Rodearon una tumba antigua, tallada con extraños símbolos que parecían contener secretos ocultos. Siguiendo las instrucciones de un antiguo pergamino, trazaron los símbolos en el suelo, pronunciaron las palabras del ritual. Al instante, el aire se enfrió y los árboles se agitaron con violencia. Las sombras parecían cobrar vida, y una niebla espesa comenzó a rodearlos. Los jóvenes se miraron entre sí con nerviosismo, pero su orgullo los obligaba a continuar. De repente, figuras etéreas emergieron de las tumbas cercanas, almas errantes que parecían sentirse atraídas por la presencia de los vivos. Los jóvenes intentaron mantener la calma, aunque sus corazones latían con fuerza y sus manos temblaban. Pero lo que esperaban que fuera una experiencia emocionante, se convirtió rápidamente en un aterrador caos. Las almas errantes, lejos de ser seres pasivos, parecían furiosas ante la audacia de los intrusos. Murmullos inquietantes llenaron el aire mientras los espectros se acercaban cada vez más a los jóvenes. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y sus rostros mostraban una ira incomprensible. El grupo trató de deshacer el ritual, huir, pero los espíritus se aferraban a ellos con una fuerza sobrenatural. Gritos desesperados llenaron el cementerio mientras los jóvenes luchaban por liberarse de la presencia espectral que los rodeaba. Finalmente, con el último resquicio de fuerza, los jóvenes lograron romper el círculo y escapar del cementerio. La experiencia los había marcado profundamente, y nunca más se atrevieron a desafiar a los muertos. Los habitantes del pueblo, aterrorizados por lo que habían presenciado, se encargaron de ahuyentar a cualquier otro visitante curioso que se atreviera a buscar el contacto con el más allá. La leyenda cobró aún más fuerza, y el cementerio se convirtió en un lugar temido y evitado por todos. Desde entonces, el pequeño pueblo y su cementerio quedaron envueltos en un aura de misterio y terror. La advertencia sobre el peligro de pedir favores a los muertos continuó resonando en las noches de luna llena, recordando a todos que la muerte era un territorio desconocido que no debía ser perturbado, y que el precio de la curiosidad podía ser la perdición eterna.